Acerquen el basurero. Ya agradezco. Bueno, voy a hacer en esta herida que está acá, en esta de aquí. ¿Ok? Para suturas estéticas es preferible utilizar disectoras con dientes. En cirugía plástica o en cirugía estética en general, normalmente se utilizan Adsons, no disectoras normales, sino las Adsons, pero bueno, acá no la tenemos. ¿Por qué no las anatómicas? Porque la superficie de agarre es más amplia. Y cuando yo tracciono la piel, que no la quiero lastimar, la machaca demasiado. Es por eso. Entonces es conveniente a estas alturas ya empezar a entrenarse con las quirúrgicas. Bueno, entonces vamos con el número 9, no reabsorbible, como si es que esto fuera nylon. En el eje principal de la herida, en piel sana, a unos pocos milímetros, ingresa la aguja. Recuerde que la aguja no entra por dentro de la herida, entra por fuera, en piel sana, a ciegas. Y vamos a buscar pinchar por primera vez el vértice. Allí estaría pinchado el vértice en el plano intradérmico, no debajo en el subdérmico, sino en el intradérmico, allí. Primera vez al vértice. Ahora, el momento en el que yo voy pasando la sutura, inadvertidamente podría deshacerse. Entonces existen distintas formas para anclar el hilo. Una de ellas, dejarlo suficientemente largo, ¿no? Si es que me va a alcanzar, no hay problema. La otra sería repararlo. ¿Qué significa reparar? Colocarle un reparo en el extremo para que si inadvertidamente se tensa, no se vaya. Pero después tengo que compensar esto porque tengo que dejar el anudado. Sea que al final le coloque un Steri-Strip, si hago eso en el origen, tengo que hacer en el final. Otra alternativa es anudarla sobre sí mismo. ¿Qué significa anudar sobre sí mismo? Esta misma es la que se anuda, por favor, no esta, por Dios, no esta. Esta está dentro de la herida, esta no puede salir a anudarse por fuera, no habría correlación de planos. Entonces se anuda sobre esta misma. El problema de esta versión es que gasta mucho hilo, pero si es que la herida es relativamente pequeña no hay problema y se le hace crecer al nudo, es decir, se le hace un lazo y queda relativamente grande para que esté anclado. Si hago eso de este lado, en este extremo, tengo que hacer lo mismo en el otro para respetar el principio de equivalencias. Y la otra alternativa, que es la que vamos a hacer aquí, es solamente viable siempre que la herida sea suficientemente corta. Si se trata de una herida muy larga, esta opción que yo les voy a demostrar no debe hacerse. En primer lugar, porque en una herida demasiado larga gastaría demasiado hilo, porque haga de cuenta que supongamos que ya terminé toda la sutura, ya la vamos a hacer, pero supongamos que ya estoy del otro lado de la herida, terminando la sutura, ¿ok? Ya está cerrada toda. De este lado yo anudo este contra este contra este. Me queda un arco largo. Esto gasta muchísimo hilo y puede hacer que en una herida muy grande no me avance y se va a arrugar la piel. Eso no debe quedar así. Pero no solamente eso, sino que arcos demasiado largos son peligrosos para el paciente. Puede engancharse en cualquier cosa. Entonces estos arcos solamente si se tratan de heridas pequeñas. Ahora, en trazos de heridas relativamente cortas como estas, si es que se utilizan hilos de nylon 2 ceros o 3 ceros, es poco probable que el día en que hay que retirar los puntos, la sutura tense demasiado al punto que pueda romperse. Pero si es que se están utilizando hilos muy delgados, por ejemplo, para este mismo tamaño de herida que tiene 7 centímetros, un hilo 4 o 5 ceros muy delgado, el día del retiro de los puntos que hay que traccionar del un lado o del otro, como después de varios días la sutura está encapsulada por la fibrina, se puede romper y el nylon se rompe y es negro o azul y se va a ver debajo del paciente. No puede quedar hilo dentro del paciente. Entonces, para evitar el problema de que al día del retiro de puntos se arranque y se rompa y yo no tenga forma de retirarlo, les voy a enseñar un truco que se hace solamente cuando hay riesgo de que el hilo se rompa el día que hay que sacar los puntos, o sea, un hilo demasiado delgado en una herida demasiado larga. Si es un hilo suficientemente resistente como un 3 ceros o un 2 ceros en una herida suficientemente corta, no es necesario aplicar esa estrategia. Lo vamos a hacer aquí.
¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos del anclaje. En el eje principal, en piel sana, pasamos y picamos por primera vez el vértice, y a este lo vamos a dejar allí para después hacerle el lazo que les comenté. Le pueden poner el reparo para que no se les corte. Eso ya es optativo, si es que mismo es necesario. Vamos a picar por segunda vez al vértice. En posición neutra, la aguja entra y pica en el vértice, es decir, donde pinchamos hace un momento, y vamos en el lado contrario de la mano a progresar el equivalente a medio tercio o tercio de la aguja, es decir, un poquito, unos pocos milímetros. No hacemos todavía el avance completo de 2/3 porque todavía tengo que regresar al vértice a pincharlo por tercera vez. Entonces, en el plano intradérmico, fíjese cómo yo estoy traccionando la piel para poder alinear junto con el eje de la aguja. Entonces, en el eje, en el extremo de la herida, en el plano intradérmico, la aguja sale a unos pocos milímetros. Esa es la segunda vez al vértice y se va viendo así. Y ahora vamos a picar por tercera vez al vértice. Nuevamente vuelvo a cargar la aguja en posición neutra y nos vamos del otro lado de la herida, en este caso del lado de la mano. Nuevamente pico al vértice y ahora sí la aguja progresa todo lo que me da, es decir, 2/3. ¿Ya? Vamos de nuevo. Por ahí debería ir. Y tiene que cuidar de estar en el plano correcto. Y ahí sería. De modo que en el origen así es como tiene que verse. ¿Todo el mundo lo vio? De aquí en adelante ya es la progresión. Y la progresión es, se salta un tercio y se avanzan 2. Tracciono del un lado, alineo el plano de piel con la aguja, retrocedo el equivalente a 1/3 y avanzo 2. Si es que inadvertidamente me bajé de plano, tengo que retornar y volverme al plano correcto. O si es que me subí a la piel y retorno, eso no se vale, tengo que retroceder y volver al plano correcto. Todo el tiempo intradérmico. Del otro lado, retrocedo 1/3 y avanzo 2. Como hay que cuidar estar siempre en el mismo plano, ahí es en donde esta sutura toma tiempo. Y recuerde que no debe ir muy ajustada, solamente lo suficiente para que los dos márgenes se afronten. En esta herida yo consideraría que el trazo externalizado para que el punto no se me arranque va a ser más o menos a mitad del trayecto. Estamos llegando casi a la mitad. Entonces fíjese, tiene que quedarle un gráfico como el que está a la izquierda. Las transversales más o menos transversales, no pueden quedar diagonales. Ahora me tocaría retroceder 1/3 y avanzar 2, pero yo temo que el hilo se me arranque el día del retiro de puntos. Entonces ahora voy a decidir exteriorizar el hilo a mitad de la sutura. Entonces retrocedo 1/3 y en lugar de avanzar 2, saco al exterior. Ahí. La aguja ahora está fuera del plano. Y para ser consecuente con las equidistancias, me toca hacer una transversal también externa del otro lado. Entonces la aguja regresa al plano del otro lado, al frente, y avanzo 2/3. De forma que me queda este trazo expuesto. A este trazo le llamamos puente de intervalo y es el que me sirve para pescarle el día en que vayamos a sacar los puntos para que no se arranque si es que la sutura es demasiado larga. ¿Está comprendido entonces para qué es esto? Estos puentes de intervalo se sacan a una distancia prudente. Si es que yo tengo un hilo demasiado delgadito y estoy sacando cada centímetro un puente de intervalo, para eso haga una sutura con puntos discontinuos. ¿Cuál es el objeto de hacer una intradérmica si está sacando tantos puentes de intervalo? Entonces los puentes de intervalo son tramos relativamente amplios, pero no existe un número mágico. Todo depende del tamaño de la herida y del tamaño del hilo. Si por ejemplo se trata de una herida muy larga, pues
por ejemplo, de este tamaño, y yo estoy utilizando un nylon 3 ceros, probablemente cada 4 o 3 centímetros o 5 centímetros deba sacar un puente de intervalo. Pero si para esa misma herida yo estoy utilizando un 2 ceros, probablemente un solo puente de intervalo. O si estoy utilizando un 5 ceros, voy a tener que sacar puentes de intervalo cada 3 centímetros, porque el hilo es más pequeño. ¿Ok? Entonces vamos más adelante. Vamos a ir hasta el final. No mueva la mesa. Le aumenta dificultad a la maniobra. Por suerte no es evaluado, si no imagínese. Imagínese. Ok, en el lado derecho de la herida ya llegué al vértice, pero del lado izquierdo todavía me falta un pequeño tramo. Aquí suelen cometer errores. Ya se impacientan y como ya del un lado de la herida está al final, del otro lado ya no lo anclan y sacan a la piel y se queda un trazo de piel sin anclar. Entonces, cuide que no le vaya a pasar eso. Aquí ya no nos va a dejar pasar 2/3 porque es menos de medio centímetro lo que queda, pero tengo que anclar. Y este es el que voy a aprovechar ya para sacar a piel sana, en el eje principal de la herida. Recuerde que siempre la exteriorización tiene que ser por piel sana, nunca por dentro de la herida, por piel sana, porque si saca por dentro de la herida, está violando el principio de afrontamiento de márgenes. ¿Se comprendió? Entonces, al abrir la herida me tienen que quedar así, los trazos transversalizados, lo más transversales posibles. Y ahora lo vamos a anudar contra este de acá. Ponemos los Steri-Strips. En suturas intradérmicas siempre prefiero Steri-Strips. Y lo vamos a anudar contra este de acá. ¿A dónde se cierra el círculo? Adentro, hacia arriba. Hacia arriba. 1, 2. Ahí. Esto no necesita quedar ajustado, porque si lo ajusta mucho, se frunce la piel, como que fuera falda pisada. ¿Se ha visto las faldas cómo están? Allí, y se corta. Y se coloca el apósito y ya está. ¿Ok? Este arco da un puente de intervalo. El día del retiro de puntos hay que cortar al ras cualquiera de los dos extremos y el otro, el que queda largo, se lo jala. Pero al haber puentes de intervalo no puedo hacer eso. Me toca cortar el puente primero. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es cortar a la mitad del arco para tener suficiente hilo de cada extremo. Y dependiendo de cuántos puentes de intervalo haya, hay que cortarlos por tramos bajo el mismo principio de no permitir que los tramos expuestos entren dentro del paciente. Si aquí solo tengo uno, vamos a jalar de un lado y del otro y ya está. Pero si tengo más de uno, tengo que tratar de capturar el uno. Por ejemplo, digamos que aquí hay 2. ¿Ya? Corto este de acá y del uno tengo que jalar. No puedo dejar hilos dentro del paciente. En este caso solo hay uno, entonces corto aquí y corto acá. Y ahora ya queda libre. En el lado del nudo, basta con tomar la kelia justo a nivel del nudo y jalamos. Para suturas intradérmicas siempre se coloca el dedo para estabilizar la piel. No le apriete porque duele. Se coloca el dedo para estabilizar la piel y se jala. Y sale en un lado. Y en el otro lado, donde no está el nudo, la keli podría resbalar. Para evitar que resbale, le damos unas pocas vueltas para que se enganche y nuevamente colocamos la mano y jalamos. Esa es la forma. Recuerde que siempre, de todas maneras, se desinfecta la piel. Siempre sacar puntos se desinfecta la piel. ¿Está claro? Solamente los anclajes, porque es lo único en lo que cambia. Lo demás es exactamente el mismo principio.
Entonces vamos a hacer el anclaje de origen y el anclaje de final como que fuera reabsorbible, o sea, el de acá. Aquí no debo dejar hilos expuestos, entonces en el origen anclamos un punto invertido solamente de anclaje. Recuerde que si la herida es muy profunda, el resto ya está suturado. Cerca del vértice, un poquito de grasa para que el nudo tenga donde enterrarse y un poquito de dermis para que se ancle con seguridad y no se arranque. No muy lejos del vértice. Un punto invertido como los que ustedes ya saben hacer. Y lo anudamos. Es un punto invertido, ni más ni menos. Y lo anudamos. Se debe cortar al ras, pero como es sutura continua, solamente se corta un cabo con la mano izquierda porque es sutura continua para no perder tiempo a ras del nudo sin llevarse el nudo y sin cortar al paciente. Ahí está ya anclado. Ahora lo que tenemos que hacer es enterrar el nudo. ¿Cómo se entierra? Se carga la aguja en posición inversa y nos vamos a ir. Aquí está el nudo, este es el vértice, acá está el vértice, ¿ok? Aquí está el nudo y el hilo está por acá. Por delante del nudo y por debajo hacia el vértice, porque hay que pinchar 3 veces al vértice para que cuando yo jale el nudo se termine de enterrar. Si es que yo voy por detrás del nudo al vértice, el nudo va a quedar de todas maneras exteriorizado. La única manera de enterrarlo es ir por delante para que este se vaya hacia atrás. Entonces, en posición inversa, ahí está el nudo, ahí. Por delante es esto y por debajo es esto. Esto sería por detrás, por delante y por debajo. Allí, y vamos a picar por primera vez al vértice dentro de la herida, en el plano intradérmico. Allí, esta es la primera vez al vértice. Y se jala para que el nudo se entierre. Ahí el nudo se enterró. ¿Sí lo ve cómo se entierra? ¿Sí? No sé ustedes si alcanzan a ver. Ahí está el nudo, ahí se deja ver el nudo. Si yo tracciono, ahí se entierra. Ahí quedó enterrado, ya no se lo ve. Y ya está la primera vez al vértice. Y de aquí en adelante es exactamente lo mismo que el otro. Pico por segunda vez al vértice en el lado contrario de la mano. Vértice y avanzo medio tercio o tercio de tercio. Y del lado de la mano, pico por tercera vez al vértice y avanzo 2 tercios. Allí sería. De forma que me queda así, nudo enterrado y el origen idéntico que en el caso anterior. Y de aquí en adelante, todo exactamente igual. Al compensar, retrocedo 1 tercio, avanzo 2, retrocedo 1 y avanzo 2, etcétera. Idéntico. Pregunto, ¿en cuánto tiempo debería sacar un puente de intervalo? Dígame solo usted. Igual que en el anterior porque la herida es igual y el hilo es igual. Porque este es reabsorbible. Entonces no se dejan puentes de intervalo. Por favor tomen en cuenta esos detalles porque aunque les pueda parecer obvio, cuando ustedes están suturando se confunden o están pensando en otra cosa y hacen lo que no deben hacer. Bueno, por la magia de la televisión, vamos a suponer que estoy ya casi terminando la herida. Ya estamos aquí y me queda aquí más o menos 1 centímetro y casi 2 centímetros de herida. Entonces vamos a hacer el remate final. Me tocaría a estas alturas retroceder 1 tercio y avanzar 2. Y vamos a ver de qué lado decide la aguja terminar. Me tocaría retroceder 1 tercio y avanzar 2. Por lo que veo, el lado izquierdo está ya terminado. El lado izquierdo ya está terminado. Quiere decir que esta aguja ha decidido terminar la sutura al lado derecho. Retrocedo 1 tercio y avanzo 2. Todo dentro de la herida. No hay que sacar todavía el hilo. ¿Ok? Y se cruzó.
Bien, entonces, en este ejemplo específico, la aguja terminó del lado derecho. Por lo tanto, el finoquieto me toca hacer con la mano derecha. ¿Cómo se hace? Tenemos una hebra, vamos a hacer un arco. Del lado contrario, anclo un arco. O sea, agarro un poco de tejido para que quede anclado y no se arranque. Allí. Este punto es básicamente una polea. Si yo jalo la vertical, se cierra el arco, y si yo jalo el arco, se baja la vertical. Tengo que acordarme que es una polea, de modo que tengo que dar movimiento a las manos. Si estoy rígido de un lado y estoy jaloneando del otro, el punto se arranca. Entonces, el finoquieto, como todos los nudos que se hacen con las manos, implican en el origen formar cruces. Yo tengo que afrontar las dos hebras a manera de una cruz. ¿Cuál es la horizontal? En este caso me toca hacer con la derecha, la izquierda no va a trabajar. Con la mano derecha, los dos dedos abren una ventana, esta es la horizontal. Y la otra se afronta y esa es la vertical. Allí está la cruz. Como es una polea, si yo abro la horizontal, tengo que bajar la vertical. Y si yo jalo la vertical, tengo que cerrar la horizontal. Tengo que combinar los dos movimientos. El finoquieto se hace en 3 movimientos, como cualquier nudo, 3 remates. Vamos con el número 1. Jalo la vertical y hago que se cierren los dedos. Tengo que ceder con los dedos, si no arranco el nudo. Cierro los dedos hasta cuando estos topen la vertical debajo del arco. Allí. Y jalo la mano derecha, en este caso, por debajo del arco, allí, y no la suelto, la termino de jalar y tengo que bajar la vertical, porque si no bajo la vertical se arranca. Bajo la vertical para que se cierre el arco. 1. Vamos con el segundo. Vuelvo a abrir y vuelvo a jalar. Cierro los dedos, va 2. 2. Y a la tercera se cruza la aguja. Y el nudo, el finoquieto, queda anclado. Repito ahora con la mano izquierda. Supongamos que hemos terminado la sutura del lado izquierdo, así que me toca hacer el finoquieto con la izquierda. Pase por alto, por favor, el nudo que ahí está, que está muy evidente. Eso lo vamos a enterrar al ratito. Entonces, anclamos un arco y ahora con la mano izquierda abro la horizontal. Esta es la vertical. Cierro los dedos y paso por debajo. Una vez, vuelvo a abrir, 2 veces y a la tercera paso la aguja. ¿Ok? Repito, una vez, 2 veces y a la tercera paso la aguja. ¿Cómo tiene que practicar en la casa? Ahora que ya son navidades, para que teja medias y calcetines y yo sé, escarpines, no sé. 10,000 veces con una mano y 10,000 veces con la otra. Haga pulseritas, no sé, lo que quiera hacer. ¿Okay? El nudo, mientras no se lo pase, no está anclado. Ahora, un error común. El momento en el que yo estoy cerrando, como se queda tieso de un lado y no jala, no cierra, se ve obligado a pasar los dedos y cerrar de esta manera. Cada movimiento jalonea el punto y lo va a arrancar. Entonces el finoquieto no se hace metiendo los dedos, se hace siguiendo la polea. Una vez, 2 veces y a la tercera se pasa. Hasta que yo no pase, no está cerrado. Bien, eso fue con la izquierda. Ahora vamos a enterrar. Ahí estaba el nudo. ¿Cómo lo enterramos? Nuevamente cargo la aguja y bajo el mismo principio que tuvimos en el vértice de acá, aquí está el nudo, por delante y por debajo del nudo para que este se entierre. Entonces, por delante y por debajo, en el eje principal de la herida, nuevamente salimos a piel sana, allí. Y con esto el nudo se termina de enterrar. Coloco los Steri-Strips y cortamos al ras. De modo que no queda rastro de sutura por fuera. Se ha comprendido. Póngase a practicar y ya le doy los hilos.